Me llamo Rocío Morales Cruz, soy comunicadora, soy maestra en Administración Pública y soy periodista deportiva. Tengo más de 24 años cubriendo al Atlético de San Luis, ahora a San Luis, Club San Luis y Gladiadores de San Luis hace muchos años. Y bueno, pues me gusta mucho mi labor y me encanta ser comunicadora deportiva. Tendríamos que empezar por entender por qué existe la rivalidad. Porque si nos vamos a la historia, esa rivalidad no debería de existir, porque esos equipos ya no existen, ni el Querétaro ni el San Luis del inicio de aquella rivalidad. Nos vamos a remontar a la escuadra del Querétaro hace muchísimos años, cuando San Luis todavía ni siquiera tenía fútbol en el ascenso. Cuando el América compra o se queda con esta franquicia del equipo de San Luis y se quedan en el ascenso, Eduardo del Villar, que era el presidente de ese equipo, de ese San Luis, había sido presidente del Querétaro, que también era una filial del América, en el ascenso. Entonces, Eduardo del Villar se trae a algunos jugadores a San Luis Potosí y otros más se quedan en Querétaro y por supuesto se quedan sin equipo, porque esa franquicia desaparece. Ahí nace esa rivalidad. Es una rivalidad entre jugadores, de quizá tristeza, coraje, sentimiento de que tú sí te fuiste y yo me quedé acá y me quedé sin trabajo. Entonces, vuelve a surgir un equipo en Querétaro, algunos de esos jugadores se acomodan y los otros pues ya están jugando en el San Luis. Y entonces nos vamos a ese partido en Querétaro, en el Corregidora, con Carlos Reynoso como estratega del San Luis. Y aquella batalla campal que deja expulsados a 12 jugadores del San Luis, a punto de liguilla. Y entonces esa expulsión o esa guerra campal, esa guerra campal en el Corregidora genera la baja de esos jugadores del San Luis enorme y también una baja similar en el equipo de Querétaro. Como aficionado, supongo que tampoco puedes controlar eso. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo siempre digo que gane el San Luis todos, aunque juegue con el América y yo soy americanista. Y hasta puesto a favor del San Luis, siempre, desde hace muchos años. Pero, por ejemplo, siempre quiero que pierdan las Chivas y siempre quiero que pierdan Rayados. No tengo nada ni a favor ni en contra, pero me cae gordo. Entonces mi ilusión es que siempre pierdan. Supongo que así le pasa a los chicos, en este caso de la guerrilla. Ellos siempre quieren que gane su equipo. Y ellos se casaron con esa rivalidad que surge entre jugadores por alguna situación específica y que después asumimos como si fuera nuestra. Ha ayudado que pues, los integrantes y los aficionados que hemos sido desde hace 30 años a la fecha, pues hemos cambiado y hemos madurado. Pero en específico de esa rivalidad, es tan duro, tan triste, y lo digo como parte de los medios de comunicación, pero también como parte de la directiva que en algún momento llegué a ser del equipo. Es tan difícil tener que pagar una multa de 400,000 pesos cada vez que alguien de una porra comete una irregularidad. Un acto violento. Es tan triste tener que cerrar un estadio y jugar a puerta cerrada, porque el fútbol es un negocio, pero ahí ya no lo ves como negocio, y hablo porque lo he escuchado de los señores Payán, de don Jacobo, que en paz descanse, y de Jacobo, hijo, presidente hoy de la escuadra. Algún día yo le decía, ¿por qué no los corren? Y ellos los defienden. Y yo decía, pero es que estás gastando 450,000 pesos cada vez que el grupo de animación comete una irregularidad. Para ellos el fútbol, en específico hablo de los señores Payán, para ellos el fútbol y su estadio no es lo mismo si no está la porra. O al grupo de amigas que vaya, asiste y que le toca la mala suerte de pasar por ahí. Yo he visto un cambio muy enorme en la guerrilla. Nosotros siempre pasamos detrás de ellos para ir a la sala de prensa. Yo nunca he sufrido una agresión, nunca. A mí creo que yo les tengo cariño, te digo, mucho tiempo viajé con ellos, pero sí ese pleito en específico generó dolor,
generó pérdidas económicas, generó tristeza, porque es muy feo y pues uno no debería quejarse porque uno como prensa entra, aunque sea puerta cerrada, pero como aficionado sí te duele no poder ir a ver un partido de tu equipo, no poder estar en el estadio, pues echándote la chela, comiendo una torta, platicando con tu compadre de al lado, intercambiando con los amigos que haces familia ahí en esos lugares en donde te sientas regularmente. Entonces creo que esa situación de la violencia en el fútbol se puede erradicar si nosotros tenemos conciencia de lo que generamos con esa situación. La violencia no es un camino y yo siempre le he dicho a los chicos de la porra o con los que yo he tenido contacto, la violencia no es el camino y nunca hay una justificación para que tú digas, es que me veo feo y por eso le di con un tubo y por eso lo pateé y casi lo mato y por eso le apachurré la cabeza. La violencia no es el camino. Y esos actos de violencia, que tú como papá le des permiso a tu hijo de ir a un partido y que tu hijo en lugar de regresar te llame de la cárcel y te diga que está detenido o en el hospital o muerto en el peor de los casos. ¿Con qué tranquilidad tú dejas ir a tu hijo aunque sea integrante de la porra? O si tú eres integrante de una porra y no tienes para pagar un boleto y te están dando la oportunidad de accesar o lo pagas a un precio menor y te cuesta trabajo juntar ese dinero, imagínate irte a la cárcel y entonces pagar fianza, o entonces pagar hospital, o entonces pagar curaciones, o entonces pagar terapias, o entonces pagar un entierro. Yo lo que me acuerdo, y me lo han criticado mucho, pero yo sí recuerdo que la porra de San Luis estaba acá, la del Querétaro estaba acá, y el pleito fue de este lado. Entonces, tuvieron que recorrer hasta el otro lado. Sí, los del Querétaro se cruzaron porque la barra del San Luis empezó a pelear con los pocos aficionados del Querétaro que estaban en las zonas generales, no en la de donde se junta la porra del equipo rival, que hoy ya no entra. ¿Y estás de acuerdo que esos aficionados son potosinos? Probablemente. Ahí es donde yo no le encuentro la lógica. Y ese pleito es lo que te digo, es que me vio feo, es que vino y me golpeó. Y entonces, ¿para qué está la policía ahí? Y entonces, ¿para qué está la seguridad? Y entonces, ¿por qué entre todos? Porque somos más los buenos que los malos. A ver, hay 10 señores del Querétaro que vinieron a agredirnos, pero nosotros somos 50. ¿Por qué en lugar de golpearnos no los agarras y los presentas con la Guardia Nacional, que también está ahí a un lado? Claro, después deriva en el pleito afuera y en todo el caos que generaron. A mí el de afuera ya no me toca, porque en ese tiempo mi novio, que hoy en paz descanse, a él no le gustaba el fútbol. Entonces nos venimos desde México nada más al partido, porque yo tenía que trabajar, y él me dejó ahí y se fue al departamento. Entonces regresa por mí, a la hora de la salida del estadio él ya estaba, al fin del partido él ya estaba afuera. Entonces yo me salgo, ¿ves? Yo le digo, ya ven por mí, me salgo, y sigue generándose el problema. Ya después me entero por el señor Payán más noche, Jacobo hijo, el presidente, que me cuenta lo que sucedió afuera. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? ¿No lo has visto? Y yo, no, cuando yo me salí no había pasado todavía lo de afuera. Y entonces ya es cuando empiezo a leer notas y empiezo a hablar con compañeros y empiezo a ver todo. Esa es otra ¿Cómo cosa. lo tratan? Hoy en día todos hablamos de lo que no vivimos, porque todos vimos en las redes a los heridos y dijimos que estaban muertos. Pero ¿por qué no salió la mamá de ninguno de ellos a decir, sí mataron a mi hijo? ¿Tú viste alguna madre de familia, algún padre de familia que dijera, no, a mi hijo sí lo mataron? A ninguno. Y estás de acuerdo que hoy con las redes y con toda la facilidad que hay en el internet para que alguien se manifieste, ni Dios Padre podía detener a una madre o a un padre de familia que dijera, a mi hijo lo mataron en Querétaro. Hoy también las fake news existen y tristemente son lo que predominan, porque para ustedes o para nosotros o para todos es más fácil creer que hubo muertos en Querétaro cuando no lo hubo. Tristemente, ese hecho de Querétaro Atlas y ese hecho de San Luis Querétaro generó justo lo que tú dices en la implementación del Fan ID. Y yo sigo teniendo mis dudas, porque tú dime como aficionado aquí,
¿Cuándo te han revisado que no traigas armas de fuego? O que no te metas los petardos, como ya sucedió algún día, entre tus partes íntimas. Nunca. ¿De qué sirve ese Fan ID? ¿De qué sirve ese filtro si sigue habiendo problemas? Es que el tema no es el Fan ID, el tema no es la desaparición de las porras, el tema es la cultura y la conciencia de cada uno de nosotros.